Estamos transmitiendo en vivo desde Volterrer FM y nos da mucho gusto el día de hoy tener este último programa del año, último programa de 2025 y con una gran invitada. Hoy nos acompaña Terry Holiday, artista multidisciplinaria, artista mexicana, artista de vanguardia, y ya van a saber por qué, porque ahora vamos a estar platicando de muchas cosas. Hola Terry, bienvenida, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias, qué bonita presentación. Así es, soy artista y ahora con eso de tantas categorías soy transdisciplinaria. Transdisciplinaria. Háganme el favor. Pues está con nosotros Terry Holiday, que yo diría que es un ícono del arte trans en México, pero también del arte queer y del arte en sí mismo, porque ha sido una mujer que a lo largo de más de 50 años ha estado presente en la vida cultural de México, en la vida nocturna, en la vida de las luchas por los derechos de las personas LGBT+, en fin, una persona que además, como decía yo al inicio, multidisciplinaria, multifacética, multitodo. Terry, ¿cómo empieza tu historia de más de 50 años en el escenario de la cultura en México? Pues empieza con la necesidad de expresarme. Yo tenía siempre ese fantasma de que no podía pedir la muñeca o no podía hacer ciertas cosas que no eran bien vistas. Entonces, a través del dibujo y de la pintura, empecé a exteriorizar esos sentimientos y eso me llevó a crear pues obras que en ese momento creo que nada más eran importantes para mí. De hecho, para poder sobrevivir, entré a trabajar al teatro y al cine y al cabaret sin dejar mis dibujos, sin dejar mi expresión, pero pues tenía que vivir de algo, ¿no? Y curiosamente, con la pandemia me di cuenta de que tenía todavía mucho que hacer y mucho que decir. Eso gracias a mi mejor amigo, que es un pintor y escritor muy bueno, Juanjo Sainz, que me casi me ahorca para que expusiera mis cosas. Yo le decía, no, son mis secretos, son intimidades. Decía, no, pero es que la gente tiene que ver esto. Y 40 o más años después de que hice ciertas obras, resultaban con un mensaje muy contundente, que eso es lo que me colocó otra vez en boca de todos, ¿sí? Porque empezaron a comentar mis trabajos, ¿sí? Pero fue realmente eso, la necesidad de expresar lo que yo sentía. ¿Qué pasó que durante estos años, hasta este reencuentro que nos narras, ¿por qué no te habías decidido a mostrar toda esa parte, sobre todo de la expresión plástica? Porque me queda claro que en los escenarios estuviste siempre activa, sí, vigente, etcétera. Pero esa parte plástica, ¿por qué la tenías tan guardada? Y además en un archivo que realmente te dedicaste a guardar todo lo que habías hecho, y eso es fantástico. Eso es culpa de mi mamá, porque me compraba mis pinturas con tal de que no me fuera a la zona rosa a venderlas. Entonces, por eso se conservaron muchas cosas. De hecho, Memoria, la galería que me representa en España, pues es la guardia protectora, no sé cómo se dice, de todo ese acervo. Pero sí, yo nunca dejé la pintura y el dibujo, porque de una o de otra manera lo aplicaba en el cabaret y en el teatro. En el teatro diseñaba los vestuarios, o en el cabaret diseñaba el decorado, la producción en sí. Todo era un storyline, dibujos, bocetos, y eso me hizo aprender otras disciplinas. Aprendí corte y confección porque las costureras no sabían hacer lo que yo quería que hicieran, ¿no? Yo hacía los diseños y me decían, está muy bonito, pero ¿cómo se hace? Y yo, pues usted es la señora costurera, ¿no? Entonces tuve que estudiar más, prepararme más
para poder sacar adelante mis ideas, ¿no? Para materializar esas ideas. Incluso cuando hicimos La Montaña Sagrada con Jodorowsky, con Alejandro Jodorowsky, que le acaban de dar un premio muy importante del teatro, ¿no? Nicky Nichols, que diseñaba el vestuario de la producción, me enseñó muchos trucos que, que no era lo que te enseñan en la escuela, ¿no? Pero él, que era una mente súper evolucionada, me enseñó a trabajar de tal manera que ahora en mis patchworks, pues utilizo muchas de las cosas que aprendí con él. Y los patchworks son unas toallas con pedacitos de tela que en lugar de, como si fuera una pintura, pero en lugar de usar colores, uso retazos de vestuario, de ropa, de pelucas, de gente que ya no está con nosotros por VIH o por transodio o por eso, y con esas piezas se hacen unas imágenes contundentes, definitivamente. Ahora vamos a ver algunas de esas imágenes, pero antes de platicar un poco de esa obra que últimamente ha encontrado muchos espacios donde ha tenido la visibilidad que tanto hacía falta tener, quiero que nos cuentes un poco acerca de esos primeros trabajos en los cuales comenzaste a expresarte a través de la acuarela, de la pintura, del dibujo. Pues yo era muy, muy receptiva. Me llevaban al cine y yo llegaba y dibujaba lo que había visto. Me llevaban al teatro y yo llegaba y dibujaba el escenario, dibujaba el foro. Ya lo he dicho, yo quería ser arquitecta, pero de escenografías de teatro, no quería hacer casas ni eso, ¿no? Y cuando fuimos al Holiday on Ice, que era un espectáculo de patinaje sobre hielo muy bonito en aquella época, yo llegaba y hacía mis figuritas y las recortaba y cosas así. Y entonces empecé a dibujar, como decía mi mamá, puras monas. Y me decía, ¿y por qué haces puras monas? Y yo no sabía cómo hacerle entender que no eran monas, era yo, era lo que yo sentía, era como me veía, como quería ser, como un reflejo de mi alma, ¿no? Diría Corín Tellado. Pero así empecé a hacer esas imágenes andróginas, porque en mi primera juventud, pues yo no sabía de sexualidades o de identidades de género, ¿no? Yo dibujaba lo que yo me imaginaba. Entonces me dibujaba sin senos, con el pelo largo, en actitudes muy femeninas, con decorados idílicos que era donde yo quería vivir o donde quería estar, y vestidos que a mí me hubiera gustado tener en ese momento. Y se fueron acumulando, y pues ahora, 50 años después, resulta que son las primeras manifestaciones de arte trans, ¿sí? Que incluso las chicas del Museo de Arte Trans Femenino me tienen como una de las madres creadoras del arte trans en México, porque obviamente pues aquí estábamos, ¿no? Y que además esas imágenes a mí me parece que son una exploración de cosas además que son muy vigentes, como el no binarismo de género, y por supuesto como ese descubrimiento de esa identidad trans. Sí, y no solo eso, era la mezcla de lo que era y lo que soñaba y lo que quería hacer y lo que me imaginaba. Entonces, en una sola pintura podíamos ver el jarrón de mi abuelita, el piso de la casa de mi mamá, o el piano, o el florero, y una imagen de Ginger Rogers y Fred Astaire, o el peinado de Donna Summer, o cosa como pastiches de la vida, ¿no? Trozos de vida reunidos en pos de la búsqueda de una expresión. Tenemos algunas de esas imágenes que vamos a ir mostrando ahora acá mientras platicamos contigo, y me llama mucho la atención. Mira, por ejemplo, aquí tenemos esta pieza. Ok. Eso es de un tríptico, es de mis patchworks. Es un tríptico que nos narra la vida y ascenso y muerte de una gran amiga mía, Gil Cardiel, que murió en los 80s de VIH. Entonces, precisamente en esa
es la representación de la muerte. Ustedes no lo pueden ver porque está seguramente muy lejos, pero en la cortina tenemos ojos que juzgan. Ya los Y vi. tenemos las siluetas de la gente que le dio la espalda cuando se enteró que tenía VIH. Porque era querida y adorada y admirada por su público. Era una rubia de ojos verdes, increíble. Y de repente empezó a llegar cansada a trabajar. Y llegaba y se acostaba y hacía su número, pero iba perdiendo esa alegría que la caracterizaba. En aquella época, en aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, no había un diagnóstico certero. Le buscaban y le buscaban que porque tenía calentura, que porque tenía diarrea, que porque tenía esto, y se murió. Entonces fue una de las figuras más queridas y más impactantes porque nos dejó muy joven y por una causa que a todas luces era injusta, ¿no? O sea, Claro. pero pues ahora ya de eso nadie se muere. En aquella época sí. Afortunadamente hemos avanzado, pero nos falta todavía luchar contra el estigma sobre todo, ¿no? Que es lo que Sí, persiste. contra el estigma y el desabasto de medicamentos. Y son temas que aunque a mucha gente incomodan, es lo que toco en mis patchworks, en esos textiles, porque tenemos que hablar de cosas que la gente se niega a aceptar y lo que es peor, a buscar una solución. Existe el problema, pero se minimiza o se oculta o no sé. Tenemos que luchar porque si bien en años hemos logrado mucho, todavía la marginación, la segregación, la indiferencia con la que el sistema nos trata está, pero súper grueso. Hay gente que te dice, sí, te voy a ayudar y te voy a ayudar, y nada más llegan al puesto y se olvidan, ¿sí? Hemos tenido diputadas trans que por la comunidad, como le dicen, yo digo población, no hicieron nada. Porque dijeron, no, es que ahora que ya estamos aquí tenemos que hacer para toda la gente por igual. Digo, estoy de acuerdo en eso, no pedimos privilegios, pero si las ayudamos a llegar, era para que ustedes nos ayudaran a nosotras. Claro, y lo cierto es que muchos de estos activismos Protagonísticos. protagonistas, encumbrados, pues viven muy bien y se dedican a disfrutar del presupuesto y a viajar, a hacer turismo de activistas, a salir en las fotografías, a presumir qué hacen y deshacen, pero en realidad la respuesta comunitaria, pues se olvidan de esas poblaciones que les empujaron a esos espacios, de esas personas a las que dicen representar y que después ya ni se acuerdan. Y sobre todo las descubridoras del hilo negro. Otras. Que se les olvida que antes de ellas hubo otras y antes de esas estuvimos nosotras y antes de nosotras hubo otras. O sea, yo aprendí de anteriores. O sea, yo no inventé nada, ni fui la primera en nada, ni nunca me han dado un premio, ni nada. Simplemente mi lucha ha sido, ¿por qué? Porque la injusticia la estoy viviendo, la estoy observando y no de lejos. O sea, lo veo con mis compañeras, lo veo en el trabajo, lo veo en muchas galerías que no aceptan el trabajo de las trans porque no consideran que tenga relevancia, importancia y cuanto menos valor. Entonces, es muy triste. Ahora estoy en el Consejo Consultivo de las Bellas Artes, que es una galería muy LGBT, y nada más digo LGBT porque eso de TTTQ y más y todo, o sea, se dice LGBT para englobar toda una diversidad. Es un paraguas. ¿No? Ya no puedes meterte ya en tanto problema sobre todo de la endofobia.
O sea, que los gays no quieren a las trans, que las trans no quieren a las travestis, que las travestis están peleadas con la vida. O sea, no. Somos una población, somos seres humanos, todos somos iguales. Entonces, ¿para qué le buscan mangas al chaleco? Terry, a pesar de la discriminación sistemática, de los obstáculos que enfrentan las poblaciones LGBT y les artistas LGBT, Ajá. tú has llegado a muchos espacios con los que Después de 50 años. después de 50 años, Sí, pero llegaste sí. a España, al MoMA, al Ajá. Centro de la Al mamá no. Imagen. Pero mira, hemos estado ya en el Museo de Arte Moderno aquí en México, Ajá. en Manos Amigues, que es un comedor comunitario, en la Galería José María Velasco, que es una galería institucional. He estado 3 años en Sonamaco, he presentado una pasarela en el Rufino Tamayo, o sea, pero no ha sido gratis. Ha sido aguantar traiciones, sufrimiento, o sea, de dudas. Porque la gente siempre decía, ay, sí, a ver si es cierto, a ver si lo hacen. No, pues, se oye muy fácil, pero pues, ¿cómo dicen? No quiero, quiero velas, no pabilos, ¿no? Y lo hemos hecho, y lo hemos hecho bien, y hemos logrado, mira, con el Archivo de la Memoria Trans, que es otra de mis facetas, hemos creado una sección que se llama el Hospital de la Ropa. Y en el Hospital de la Ropa hemos rescatado y resignificado vestuario y transformado en piezas de arte que se han presentado en Nueva York, que se han presentado en Ámsterdam, que se han presentado en París, y eso me da una gran satisfacción, pero no lo hice yo sola. Es un trabajo colectivo, es un trabajo, bueno, a ese respecto, también ahorita en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo estamos preparando una pieza que se presentó en los 70s cuando estaban en su auge los grupos, donde no eras tú o tú y tú, sino era el grupo. Entonces yo fui parte del grupo Peyote y la compañía, y como tal fuimos los autores de una pieza, ¿sí? No había individualidades. Así en el Hospital de la Ropa y el Archivo de la Memoria Trans somos un colectivo, somos un grupo, no somos individualidades, aunque cada quien hace su parte. Y mi parte es, pues, muy relevante. Ajá. Entonces, son logros, son satisfacciones, pero que nos han llevado mucho trabajo, mucha disciplina, muchas horas robadas de tus otras actividades, porque todas tenemos que comer y todas tenemos que vernos bien y estar bien y ir al psicólogo y al quiropráctico. Entonces, sí, es una labor muy complicada, pero muy satisfactoria. Y otra de las labores en las cuales has destacado a lo largo de estos 50 años son precisamente los escenarios. Sí. Cuéntanos cómo fue tu llegada a los escenarios. ¿Quién te dio tu primera oportunidad o cómo fue esa primera vez que te subiste a un escenario? La primera vez que me subí a un escenario empezó porque yo estaba decorando en Zona Rosa una boutique que había sido de las hermanas Angeli, que salían en las películas del Santo, Bárbara Angeli y Angélica, bueno, y llegaron a poner un póster que invitaba a los jóvenes entre 18 y 25 años que cantaran y bailaran para ser parte de Hair, la ópera rock. Y pues yo ya me sabía las canciones y ya se había presentado Hair en Acapulco y había sido un escándalo. Entonces yo dije, ay, yo quiero estar en Hair. Fui a las audiciones y en la producción que estaba Pixie Hopkins, la de las pelucas y los crayones, y Jorge Calles Álvarez. Y me vieron y por mi aspecto hipesco y todo, dijeron, ¿tú cantas? Sí. ¿Bailas? Sí. ¿Te quedas? Entonces fue mi primer trabajo en un teatro hermoso como es el Teatro Frufru, digno, porque era un teatro pues que
que la gente iba, Sí, ¿no? sí, Y, de la gran época del sí, frufru. sí, y todavía está en pie y muy bonito. Apenas fuimos a ver una obra que se presentó ahí y está pues realmente muy bien. Y me encantó porque el director Joe Donovan me propuso hacer el papel de la mamá del protagonista, de la mamá de Claude. Y yo le dije, pero ¿cómo voy a ser yo la mamá? Sí. Y ya cuando me enseñaron mi vestido y dije, no, claro, yo soy la mamá. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Yo soy la mamá. Y ya en el segundo acto salía de cantante a los años 30, ¿no? Entonces fue la primera vez que alguien creyó en mí, creyó en mi personalidad, creyó en mi identidad y me hicieron ver que yo no era una sombra ahí en la oscuridad, ¿no? Sino que tenía talento. Yo tenía miedo. Yo decía, ay, es que tengo las piernas muy flacas. O, ay, es que no sé qué. Y me decían, no, pero, ay, mi amor, a los 17 años todos estamos hermosos, ¿no? Entonces, yo salía desnuda, no me quitaba la ropa. Salía desnuda al escenario. Y me di cuenta de que mi cuerpo era hermoso y de que a la gente le agradaba. Y y pues ya, o sea, me enamoré del teatro. Luego con Jodorowsky hice Lucrecia Borgia, no solamente como actriz, cantante, bailarina, sino también diseñando mi propio vestuario. Y pues ya tenía todo para triunfar. De ahí nos invitan a hacer un show travesti, un grupo de show travesti, donde no solo caracterizábamos a las artistas, sino que empezamos a diseñar la producción con escenografía, con vestuario, y como eso se me daba muy bien, pues ya dije, de aquí soy, y me pasé varios años, como 40, trabajando en teatros y cabarets por toda la República, pues con gran éxito. O sea, aprendí, tuvimos que contratar coreógrafos. Simplemente en Lucrecia Borgia, la coreógrafa fue la gran maestra Guillermina Bravo. Wow. Entonces, pues, ¿qué más podía pedir yo, no? Y me gustó. Y de eso viví mucho tiempo hasta que, cuando la pandemia, me di cuenta de que ya estaba entrando en la edad de que ya no te ves como te veías a los 20 y que ya no puedes levantar la patita y ya no tienes esa flexibilidad y todo. Y dije, no. Y por Juanjo empecé a retomar mis labores de pintora y escritora. Entonces, pues me ha ido muy bien. El año que entra, porque ya estamos casi en el 26, primeramente en mayo, aparece un libro autobiográfico que estamos haciendo Antoine Rodríguez y yo para Grijalbo. Entonces, pues esto va a estar muy padre. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar, no me acuerdo, Terry Holiday, historia de una algo así, no me acuerdo. No quiero spoilearles hasta el título. Ajá. Porque ahí lo traigo en el telefonito, pero es un libro muy entretenido, en primera persona, y no es una novela de ficción, es un relato cronológico y una narración de cómo era México, sobre todo en el bajo mundo de la cultura underground, de la población LGBT, de la contracultura, porque nosotras éramos artistas contracultura, ¿no? Y ya nos habíamos cansado de que nos quisieran convencer de que lo bonito es así. Y nosotros decíamos, no, es que lo bonito es de muchas maneras. O muchas veces no es que sea bonito, es que es importante. Entonces, encontrar un mensaje contundente para hacernos notar. Tu imagen ha perdurado a través de las décadas en muchas imágenes icónicas, sí, capturadas por fotógrafos importantes, sí, por cineastas, por artistas. ¿Qué sientes cuando te ves en estas imágenes de los años 70, en las discos de los años 80, en estos bares de la contracultura, en aquella época que, con todos sus claroscuros,
con la epidemia del VIH, Sí. con la persecución policíaca, con la represión. Horrible, horrible. Que a pesar de ello, tú en estas imágenes te ves fantástica, como esa imagen donde estás con el presidente López Portillo. Ajá, López Porpillo. Pues les voy a decir una cosa que no van a creer. Todavía es el momento que aparecen imágenes. Hace poco en el Museo del Estanquillo, en Pasado de Moda, de Gustavo Prado y Trendo y Arturo Rico, descubro una foto que yo jamás había visto en la vida. Y de repente que yo estaba platicando con Elisa Lozano de una película que hicimos con Juan Ibáñez, donde hay una escena donde yo soy la violinista que sacan los judiciales a jalones de Bellas Artes. Y Elisa, que es pero tremenda, se puso a investigar y encontró en la fototeca de la Filmoteca de la UNAM una foto del archivo de los hermanos Mayo, donde está esa escena capturada. Entonces, son cosas que me pasaron, que yo no decidí hacerlas, yo no fui y dije, se va a hacer esto. Son coincidencias, son situaciones que la vida te pone y que no sabes en qué momento van a reaparecer. Yolanda Andrade, una gran amiga mía, fotógrafa, multipremiada y todo, en el 78, saquen su calculadora, me hizo unas fotografías y así estaban allí, pero durante 40 años ella no supo dónde estaban. Estaban en una cajita las diapositivas o lo que sea. Y 40 años después mueven el mueble y se cae la cajita y ahí están las fotos de Terry Holiday. Y con esas fotos presenta una exposición en Madrid que se llamó Terry Holiday y el México degenerado. Ajá. Y tienen un éxito, pero súper éxito. Y de ahí que me quieren conocer, porque no, es mi amiga Terry, que es la modelo y que no sé qué y que no sé cuánto. Y por su intervención, o sea, me empiezan a buscar y gente importante como Mario Kaderfrek, que es curador de arte centroamericano del Museo Reina Sofía, compra una de esas fotos. Y cuando voy a Madrid me dice, quiero invitarte a mi casa para que veas dónde estás. Y yo, ay, ¿cómo? Pues ahí tenía la foto. Entonces, eso también me tuvo un poco en jaque, porque muchas amigas mías, fotógrafas, mujeres, feministas, y todo me usaban como modelo para sus trabajos, pero nunca se me daba crédito ni como modelo ni como artista. Nada más era la utilización de la imagen. Entonces yo dije, no, si van a usar una imagen, tienen que hablar de la situación que nos atraviesa, ¿no? Y entonces con eso empezamos a tener mucha más visibilidad en el mundo trans, que aunque no lo crean, el mundo trans es del 2000 para acá. Antes sí se oía la transexualidad o el transexualismo o el transgénero o el travestismo, pero casi era así como peyorativamente, ¿no? O sea, son unas travestis. Y en países como en Argentina, el travesti es una lucha política, no es nada más un adjetivo calificativo, ¿no? O sea, y allá tiene un reconocimiento y un valor que aquí no hemos logrado tener. ¿Por qué? Porque aquí siempre los travestis fueron objetos de burla, empezando por los cómicos mexicanos como Lechuga y Salina, que hacían a Andrea, Maritza, como las hermanitas Mi Banco, uh-huh. O Dora la Celadora de los Polivoces, o la Gurrumina. O sea, siempre los actores vestidos de mujeres eran para denostar, eran para hacernos objeto de la burla. Entonces, no, ahora las trans podemos ser actrices, podemos ser directoras, podemos ser diseñadoras de moda, podemos ser fotógrafas, podemos ser abogadas, contadoras, doctoras,
¿Por qué? Porque ya estamos logrando esa equidad que hemos buscado durante tantos años. Qué maravilla. ¿Y tú lo supiste siempre, Terry? Sí, y lo supe y lo defendí, porque cuando mi papá me puso una friega por andar con mis vestuarios, yo dije, no, pues si así soy, es lo que me gusta, ¿por qué me van a imponer una ideología de género que no va con lo que yo siento y en lo que yo creo, ¿no? ¿De dónde sacaste la fuerza para abrirte camino en ese mundo tan hostil? Me queda claro que estuviste en el lugar correcto, a la hora correcta, que te atravesaste como nos pasa todos los días en la vida con las personas a lo mejor que tenías que encontrarte. Y por supuesto que además te respalda tu talento. Sí. Pero ¿de dónde sacaste esa fuerza? Porque me imagino que también hubo muchos episodios en los que lloraste o en los que sentiste que no podías o a lo mejor no. ¿Cómo fue esa lucha? Hay una cosa bien fácil, bien sencilla, muy simple. Siempre tuve apoyo familiar. De mis tías, de mi hermana. Tengo una hermana que, o sea, nunca hemos tenido un sí, un no. Siempre estamos de acuerdo en todo. Y ella ha reconocido, o sea, yo soy mayor que ella, ¿no? Pero ella siempre reconoció mi talento, porque aunque no lo crean, tengo algún talento. Y entonces eso es lo que me dio mucha fuerza. Cuando la epidemia del VIH, el único miedo que sentí de llegar a contagiarme era el daño que le iba a causar a mi familia, el dolor que le iba a causar a mi familia. Pero no, además tuve suerte, porque de que le di vuelo a la hilacha, indudablemente. Pero tuve suerte y como vi a mis amigas tan cercanas morir, dije, esto no se puede quedar así. Hay que luchar para que la gente no se muera de una manera injusta o lo que es peor. Cuando mis amigas se morían y sus familias las enterraban vestidas de hombre, con su nombre, con su death name, ¿no? Entonces era una cosa muy fuerte, muy dura. Qué doloroso, Sí, ¿no? Vivir algo así. Definitivamente. Y qué fortuna, en tu caso, haber tenido siempre el apoyo de tu familia. Sí, y una visión a futuro. O sea, objetivos que te tienes planteas. Sueños, realízalos. Que no se queden en sueños. Tienes ambiciones, trabaja, disciplínate. ¿Sí? Yo les digo a mis amigos, ahorren. O sea, en lugar de que se lo vayan a gastar en cualquier babosada, ahorren les digo a mis hijas, porque ahora ya tengo hijas, tengo nietas, dragas, bogueras y NB, ya también tengo hijas no binarias, pero les digo, ahorita que están jóvenes, ahora es muy difícil, pero en mis tiempos podías dar el enganche de un departamentito y pasarte 10 o 20 años pagándolo, y ya cuando tenías 50 o 60 años ya tenías un lugar a donde refugiarte. No puedes pasar toda tu vida pagando una renta de 10,000 pesos y andar con una mano atrás y otra adelante. Entonces, siempre aprovechar las oportunidades y sobre todo el ingreso económico que en un momento se obtiene para el futuro. Sí, mi amor, Hermé, Prada, Dior, todo es muy bonito, pero piensa en tu futuro. Piensa en que un día vas a tener, si Dios quiere, 60 o 70 años. Y antes de que empieces a hacer un problema, un estorbo, que nadie te quiera dar la mano, que no cuentes con un apoyo familiar, cuanti menos del gobierno, entonces, pues tienes que estar preparada. Y sobre todo estudiar, porque de la belleza no se vive todo eternamente. O sea, hay chicas que son muy guapas. Digo, sí, mi amor, ahorita los clientes se van a desvivir por ti, te van a dar todo lo que quieras, pero ¿ya pensaste en el mañana? O sea, no todas... Eso de Eternamente Bella, Bella es una canción solamente. Y hablando del mañana, ¿tú piensas en el mañana? Yo ya estoy en el mañana, yo ya estoy. ¿Qué quieres hacer, Terry? ¿Qué viene? Pues estoy en una época muy bonita, ¿sí?
Entonces, lo único que quiero es concretar lo que estoy haciendo. Les digo, el año que entra sale un libro. El año que entra estoy en Arco, una feria en Madrid, en IFEMA, o sea, y tengo a medio año una exhibición retrospectiva en las Bellas Artes, y eso parece que no, pero es el comienzo de algo más. ¿Por qué? Porque si el libro tiene éxito y la gente lo lee, va a querer saber más. Tengo la ventaja de que me vacunaron con aguja de tocadiscos, ¿no? Entonces yo puedo estar duro y dale, y siempre me acuerdo de más cosas. Esa es otra, la memoria. O sea, la memoria me sirve mucho, porque por ejemplo en el archivo de la memoria trans, cuando hay chicas que quieren ingresar, yo les digo, a ver, y cuéntame, y me empiezan a contar historias, y digo, a ver, no me cuadra, porque si cuando a mí me agarró la policía, yo tenía 17 años y soy 10 años mayor que tú, cuando te agarró la policía tenías 7 años, eso es muy sospechoso. Entonces, cuando tienes que hacer un ejercicio de memoria, tienes que tener los hechos, los datos, las fotos, los testimonios, las filmaciones, para que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Maravilloso. Pues qué gusto tenerte esta tarde aquí en Museo del Ocio. Me encanta que siempre eres una persona que tiene una gran disposición a hablar, a compartir, que eres generosa y que además tienes una gran historia que contar. Y eso no se debe de quedar para que nadie lo sepa. O sea, lo tienen que saber, tienen que escucharlo. Ahorita que todavía estoy viva, porque como les digo, las cosas no son fáciles, ni las inventé yo. Siempre tienen que saber eso, que ni fui la primera, ni fui la pionera, ni he sido la única, pero entre todas vamos haciendo una fuerza que esperemos logre a buen puerto. Pues vamos a ver una imagen más de las que nos enviaste para que nos cuentes un poco sobre qué va. Y para ir cerrando esta conversación, esto me gustó mucho, Protect the Dolls. Ajá. Cuéntanos, este es reciente, ¿verdad? Este es reciente porque Protect the Dolls es un movimiento que empezó el año pasado por las cuestiones de políticas. O sea, muchas veces, lejos de ser un tema humano, se convierte en un tema político, ¿sí? El presidente Trump, los ministros en Inglaterra. Estuve en Inglaterra con mi amiga Teresa Margoles y conocí a muchas chicas trans de la Unión, ¿cómo se llama? Del Reino Unido. Y en México estamos en el paraíso, ¿eh? Aquí no dejan trabajar a las chicas de Tlalpan, pero allá no las dejan ser ellas. O sea, las obligan a que en sus pasaportes digan, se llama Rodrigo y es hombre, aunque su imagen, su identidad sea totalmente femenina. Y no, son hombres, y porque nacieron biológicamente hombres, y no les dan el respeto al derecho al libre desarrollo de la personalidad, ni a la identidad sexogenérica. O sea, unas cuestiones, para mi punto de vista, muy retrógradas. Entonces, tenemos que proteger a las muñecas. Tenemos que cuidar a las identidades trans, a las juventudes trans, a las infancias trans, porque no es cierto. Nadie te va a convencer de nada que no quieras hacer, ¿sí? No se te va a mutilar, no se te van a implantar hormonas en contra de tu voluntad. Eso es una campaña de descrédito. Eso no es cuando tú eres. ¿Sí? A mí nadie me dijo, yo nunca he tenido un problema en el metrobús, en el metro. Pase señora, claro, ya estoy grande, ¿no? Pase señora, me dan el asiento y todo. ¿Por qué? Porque traigo la identidad muy clara. No es la imagen, es la actitud, ¿sí? Y entonces, por eso es la importancia de esa pieza. A ver, tenemos otra más por ahí. Y además, mira, nótese que incluí los edificios de Tlatelolco y el Hotel Imperial. Sí, ahí en Reforma. Ese es el cuernito. Esa me gusta mucho.
porque ese es nada más un ejercicio. Pero yo puse así una manita y dije, ay, ¿qué le falta? Pues un cuernito. Pero son A ver, es un ejercicio. ¿qué más tenemos por ahí? ¿Qué tenemos? A ver. Ah, mira, Esta esta es es la Sagrada fantástica. Familia. Esta es la Sagrada Familia. Cuando estuve en Barcelona, estuve muy impresionada por los colores del interior de la iglesia de la Sagrada Familia. Entonces, ¿qué se me vino a la mente? Cuando eres una infancia, el apego generalmente es con la madre, ¿no? Ujú. Ahí se puede decir que estoy con mi madre, muy guapa, por cierto. Y cuando eres niño, o niña o niñe, ¿cuál es la primer imagen que te perturba? Los querubines, porque con sus caritas hermosas, pero no tienen cuerpo, no son hombres ni son mujeres. Ajá. Ajá. Y luego en México tenemos la costumbre de vestir a los niños de drag queens, a los niños Dios. Ah, sí. Las vestimos de quinceañeras, de no sé qué. Entonces ahí están los querubines, los vestidos de niño Dios, que son auténticos vestidos de niños Dios, de mis niños Dios. Ok. Ajá. En el contexto de lo que es la familia, la infancia, los primeros inquietudes sexogenéricas. Porque a mí siempre me perturbaban los querubines porque yo no sabía si eran hombres o mujeres. Entonces, mi mamá muy sabia me dijo, son querubines. ¿Y ya? Y ya. Son lo que son. Muy bien. Mira, esa es una amiga mía, muy querida, Claudia Guiret, que fue mi mejor amiga en los años 70. Así con su pelo rojo y todo. Esas eran las monas que yo hacía. Y que mi mamá estaba muy intrigada por qué las hacía así, ¿no? Con lencería, en lugares íntimos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque yo no tenía modelos, yo no tenía más que lo que veía. Entonces por eso ponía la ventana de mi cuarto, la planta que tenía, la cortina. O sea, eran objetos cotidianos transformados en obras de arte. Buenísimo. Y mira, eso es también del tríptico de Gil Cardiel, donde nos muestra su infancia en su pueblito, porque ella nació en un pueblo que se llama Tepatepec, en Hidalgo. Pero ella siempre quiso ser la rubia que vemos a la derecha. Entonces, cuando era niño, lo metieron a un seminario para que se le quitara lo joto y retomar el sendero del bien. Pero ella se vino a la Ciudad de México y se convirtió en un chico gay, pero que quería ser la estrella rubia que causara impacto. Y se convirtió en la chica rubia, que es la que está en la derecha. Curiosamente, ese patchwork lo hice con retazos de chamarras mías, de vestidos de ella y los trozos de una peluca que fue de Gil Cardiel. Buenísimo. Ajá. Oye, pues se nos acabó el tiempo. ¡Qué lástima! Pero gracias por Ay, compartir no. tanto con nosotros, Es Terry. horrible el tiempo, es horrible. ¿Por qué nos trata así? Para mí ha sido un placer, de veras. Que, o sea, así como se nos fue a nosotros, a ustedes también se les va a ir sin sentir. Porque esto que decimos y para los que lo estén escuchando, esperamos que sea de mucha utilidad y sobre todo que se pongan a pensar. Sí. ¿No? La vida no es fácil. La vida no es fácil. Eso. Pues muchas gracias, Terry. Solo me resta una pregunta más, que es Sí, Ángel. la pregunta de cajón de este programa, que es, ¿cuál es tu ocio favorito? Mi ocio favorito son las películas viejas. Aunque las tenga que alquilar y todo, pero ahora, antes no había redes, tenías que ir al cineclub del Chopo y lo que sea, ¿no? Pero ahora agarras tu telefonito y buscas una película de Mae West o de Jean Harlow o de quien sea y ahí mismo el telefonito te dice, ¿la quieres comprar o la quieres alquilar? Ah, pues la alquilo y me pongo a ver películas viejas, me pongo a ver películas de arte, me pongo a ver imágenes, no sé, para muchos son nostalgia,
pero para mí son recuerdos, son mis primeras imágenes que me enseñaron a ser, ¿no? Cuando veo a Dolores del Río en Wonder Bar de 1934, yo era Dolores del Río en Wonder Bar, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla! Sí. Y sí, me tocó vivir esa época. Y a las chicas de ahora, pues ayer estaba en una posada con chicas que, o sea, que tienen 20 años, que tienen 25 años. Ellas piensan que todo empezó con RuPaul y con Britney Spears, y les digo que no, que hay un antes. Eso. Pues ya nos tocará ir a visitar tu exposición retrospectiva en Bellas Artes el próximo año y sí. también y leer el libro. Leerte. Y ya les estaremos avisando, informando de todo lo que se haga, porque sí, yo pensaba retirarme a los 65, pero de los 65 a los 70 he trabajado más que en todo el resto de mi vida. Buenísimo. Pues muchas gracias. A ustedes. Terry. Besos. Qué gusto. Terry Holiday en Museo del Ocio. Gracias por escucharnos, por vernos. Gracias a Luis Pérez en la producción. Nos volvemos a encontrar el próximo año, 2026. Muchas gracias. Felices Visiten. fiestas. Felices fiestas. Gracias. Hasta la próxima.